De cara y de perfil, presentado y dirigido por Justo Fuentes y Pedro Cortés. En las páginas de un libro pueden encontrarse muchas cosas. Algunas mágicas, otras horribles, pero también cosas que nadie quiere que leas. Los libros son esa fuente inagotable de mundos, historias, pero sobre todo, personajes. Hablaremos de uno de estos hombres que surgen de la imaginación de un escritor, pero que está basado en grandes personajes que le precedieron. Hablaremos de un hombre de fe, cuya principal virtud fue el intelecto, de un hombre de Dios que sobrepuso la razón a todo lo demás. Dicen aquellos que llegaron a conocerle que su capacidad de raciocinio era a la vez su virtud y su mayor defecto, y que le convertían en un hombre vanidoso. Poco ha llegado a nosotros de este detective franciscano, y solo en palabras de su pupilo hemos conseguido conocerlo, al menos parcialmente. Sabemos muy poco sobre su pasado, antes de los hechos que éste nos cuenta, y también desconocemos qué fue de él después de estos, pero al menos tenemos su historia y unos anteojos para recordarlo. Arrancamos programa y lo hacemos con una gran historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Cara y de Perfil. Y sigo porque, no sé por qué, supongo que será la mascarilla, pero me estoy ahogando. El mantecao. El mantecao, pero ya hace tiempo, al final tenemos una costumbre aquí de esas cosas, ¿no? Que es comerse un mantecao antes de empezar. No sé si justo... Para aclarar la voz, sí. Efectivamente, justo sí, ¿no? Sí, claro. Bien, ¿había mantecao hoy? Sí, ¿no? No, hoy no. Hoy no había mantecao. Bueno, nosotros vamos a meternos en faena, que al final nos quedamos en otras cosas y no... Y no vamos al lío. Hoy, Día de Reyes. ¿Que te han traído algo? Muchísimas cosas. No podría iluminarlas todas, ¿verdad? No puedo, no, porque son cosas que no se pueden contar. Entran dentro de mi intimidad, para la habitación del placer. Bien, pues hablaremos de Justo y su Satisfyer la semana que viene, pero mientras tanto... Me lo pienso traer. Genial. Porque como ya viene sin pantalones, pues una cosa y la otra, ¿no? Acuérdate que hay vídeo, cuidado. Casi. Cuidado. Bueno, nosotros vamos a presentar también a nuestro invitado para que pueda meterse con Justo abiertamente, que es Rafael Martínez. Y tengo que decir que él ha mandado como una presentación muy larga y que yo he tenido la poca vergüenza de resumir en 2 frases. Venga, a ver. Que es que estudió electrónica industrial, que practica judo, que está retirado del ajedrez, que es gran aficionado al cine, a la ciencia, a la literatura, y que además es autor del libro sobre la carrera de San Antón 35 más. Correcto. Algo que se me haya olvidado, porque puede ser. algo. Seguro que hay más cosas, pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hablar del personaje de hoy. Además, yo intuyo que Rafa volverá en otro programa seguramente, así que tendremos más tiempo de conocerlo. Pero mientras eso pasa, Rafa, ¿de quién vamos a hablar hoy? De Fray Guillermo de Baskerville, un personaje creado por Umberto Eco a finales de los 70, 1980, cuando hace la novela. Y este es el personaje. Este es el personaje que, para que los que seáis más de película que del libro, es el personaje que interpreta a Sean Connery, ¿no? Sí. En esa adaptación que se llevó al cine. Que también está muerto. Evidentemente, porque ya sabéis que aquí no podemos hacer un programa de alguien que esté vivo. Está muerto Umberto Eco, está muerto Sean Connery. Guillermo de Baskerville también. Guillermo de Baskerville también. El productor, igual también.
sigue en activo el director de la película, pero bueno, Jackson, eso ya contaremos más adelante. ¿no? Bien, bueno, vamos a no adelantar acontecimientos porque hoy un día como hoy, además, un 6 de enero, Día de Reyes. Estamos aquí en vez de estar jugando con los juguetes, efectivamente, con los que tiene narices. Pero decía, ¿no? Es un día como de tradiciones. Vamos a seguir con las tradiciones de este programa y vamos a una de ellas, ¿no? Que es esa pregunta, ya sabemos de quién vamos a hablar. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué elegir a Guillermo de Baskerville? Pues concretamente a mí, bueno, lo veo cuando tengo 20 y algo de años, pero ya me cautivaba en su momento el tema de las bibliotecas y los libros. Porque de pequeño, que te lo he mandado en el dossier, cuando tendría 4 o 5 años, entro viviendo en Cazorla, vivo cerca de una vecina y mi madre, que es amiga, un día entra en su casa y yo de pequeñillo entro y veo una estantería con libros. Y ya digo, con 4 o 5 años, en aquella época no existían los parvulitos en Cazorla, yo aún no había comenzado el colegio, pero me quedé plasmado, me quedé como pillado. Dije, ¿esto qué son los libros? Por favor, y en mi casa eso no existía. Entonces, a raíz de ahí, y luego ya lo que te comento, evoluciono un poquillo, leyendo, estudiando, y leo a Conan Doyle con Sherlock Holmes y Watson, y cuando ya veo la película, pues claro, cómo no, hago el símil, ¿no? De hecho, me parece que en el minuto 17, cuando Connery o Baskerville hablaba con Atso y le dice elemental, querido Atso, ¿no? Digo, mira, ya le está haciendo no el spoiler, sino el símil, ¿no? Así es que me encantó por los libros también, el recogimiento de la abadía, ¿no? La Edad Media, finales de la Edad Media, que está llegando ya al Renacimiento, me gusta. Me ha gustado siempre la historia de la Iglesia Católica o la cristiandad, ¿no? Sí. Eso es interesante también porque vamos a intentar ubicar, ¿no?, al personaje, aunque luego hablemos de esos paralelismos, ¿no?, y de ese casi homenaje que Umberto Eco le hace a Conan Doyle, ¿no?, con este personaje, pero lo ubicamos en la Edad Media, en esa abadía. Cuéntanos un poquito más de ese contexto histórico en el que se desarrolla esta novela. Pues estamos en el 1327. Me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Nos dice que estaba a finales de noviembre en la zona del norte de Italia. No da más explicaciones porque también le hace un pequeño guiño a Cervantes diciendo que no quiere describir exactamente dónde está por las posibles repercusiones que tenga, ¿no? Y bueno, luego ya pues a nivel histórico pues te dice exactamente qué es lo que está pasando, qué papa hay, los problemas que había. Pero vamos, yo me quería centrar porque, digo, si hablo de tanto contexto, me quito del personaje. Y lo que quiero ver es un investigador que durante solo 7 días, a través de Atso, que es la voz que nos va a narrar toda la vida de Guillermo, pues te digo, en 7 días tenemos que saber todo lo que nos va a decir de él. Que en la película, al final, nos cuenta que nunca vuelve a saber nada más de él, pero en la novela sí nos habla de que muere ¿cómo se llama? Con la peste en Europa. Pero ya te digo, nada más. Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas de este personaje. Has empezado, Rafa, comentando, ¿no?, ese paralelismo con Sherlock Holmes que se ve en gran parte de este personaje. En muchas ocasiones han mencionado este elemental, sí. Querido Atso, ¿no? Pero no solo en eso, empezando por ejemplo por el mismo nombre del personaje, el mismo nombre que Umberto Eco eligió para él, que es Guillermo de Baskerville. Claro, la novela precisamente fue la primera novela que leí de Conan Doyle, que el perro de los Baskerville, en homenaje a él, sí. Además, ya no solo un homenaje a Conan Doyle, sino que también hay otras referencias a nivel cultural. Incluso hace esa referencia a Guillermo de Ockham, que lo pone, no sé si como maestro de Guillermo de Baskerville, o por lo menos sí que había un contacto entre ellos. Yo creo que copia mucho a Guillermo de Ockham. Se inspira en Guillermo de Ockham para crear el personaje de Baskerville, y parte de Sherlock Holmes, porque claro, un fraile investigador en esa época era complicado.
Claro, además es que estamos hablando de la Edad Media. Sí. es que es un monje en la Edad Media y bueno, esa característica, ¿no? que tiene este personaje de pues podemos compararlo directamente, ¿no? con Sherlock Holmes, ¿no? La observación, el poder de la deducción, de la razón por encima de otras cosas, que para Sherlock Holmes pues estaba bien, ¿no? Porque es un personaje que está claro, ¿no? Que es su función, pero es que aquí es completamente diferente, porque estamos hablando de un fraile en la Edad Media. Entonces, las reticencias que se encuentra también, ¿no? Sí, yo soy un forofo de la película, la habré visto ya unas poquillas de veces. La primera vez que, nada más llegando, cuando entra en la abadía y Atso tiene ganas de hacer pipí y le dice sal por la parte tal, no sé cuánto, y llegas a este sitio. Dice, pero si no me habéis dicho que nunca he estado aquí. Es el primer atisbo que nos muestra de su intuición, ¿no? La lógica y la deducción que tenía, porque he visto que había un monje que entraba con prisa y ha salido despacito ya muy, muy contento, ¿no? Dice, pues debe de ser el sitio idóneo para hacer pipí. Sí, además no solo ese caso, sino que vamos viendo pues igual, ¿no? A lo largo del libro, a lo largo de la película también, que quiere decir que la película es una adaptación, ¿no? Bastante fiel de lo que era el libro, salvo alguna cosa que, por ejemplo, ese final, ¿no? que comentabas. Se va viendo más episodios en los que, pues decía, ¿no? Guillermo de Baskerville demuestra su capacidad, ¿no? Su capacidad de deducción, pero también hay algunos sucesos en los que choca frontalmente con alguno de los monjes que hay precisamente en esa abadía, ¿no? Sí, bueno, todo empieza porque nada más llegar, o sea, una vez que ha pasado esto con Atso, observa como un cuervo está picando encima de una tierra removida y dice, aquí ya empieza a darte cuenta que precisamente Conil lo hace genial, dice, aquí ha pasado algo. Y luego llega el abad y empieza a hablarle del problema que tienen los monjes, y porque como dice, como que si el diablo hubiera entrado dentro de la abadía, ¿no? Y entonces pues él deduce toda la trama de que no es el asesinato, sino que ha podido caer, y el monje pues se queda alucinado. Claro, porque además, para el quien no lo sepa, para quien no haya leído el libro, no haya visto la película, vamos a poner un poco en antecedentes por qué está este señor allí, es decir, por qué Guillermo de Baskerville se traslada a esta abadía, qué va a pasar y qué está pasando cuando llega. Sí, bueno, fundamentalmente había bien problema con el tema de los franciscanos y el papado, porque hace referencia a la pobreza apostólica, y concretamente en la película dice, si Dios, dice, miremos que toda la cristiandad está mirando con ojo a esta abadía, dice, para saber si Dios, si Jesús era dueño o no lo era de su propia ropa. Qué cosa más absurda, ¿no? Trasladado a la época no tiene ningún sentido, porque era un problema de ellos, ¿no? De los franciscanos, ¿no? De los franciscanos que dentro de su filosofía está lo de no tener, claro, y ahí la iglesia en esa época, el objetivo cuál era, totalmente lo contrario. Claro, entonces la idea es reunirse precisamente en esa abadía para decidir, ¿no? Con los representantes del Papa, que en aquel momento era Juan XXII. Sí. Qué buen hombre. Sí. Un campechano, sí. Juan XXII, pues se reúnen allí, pues para precisamente debatir eso, y ese es el motivo por el que Guillermo está allí. Se junta. Lo que pasa es que cuando ya llega se encuentra con el suicidio de los primeros personajes, que, a ver si me acuerdo, el hermano Adelmo de Otranto, que era un copista de griego, ¿no? Y entonces pues el abad le encarga un poco, le dice que bueno, a ver si puede arrojar un poquillo de luz sobre la muerte, ¿no? Entonces empieza a investigar. Sí, porque estamos hablando precisamente de una novela
que es una novela de detectives, una novela de asesinatos, casi una novela policíaca, por decirlo Yo lo veo de alguna serie, manera. yo lo veo serie. Serie, sí. Ahora que ya no está Humberto Eco, lo mismo capaces son de coger Ya hay una serie. y hacer una ya hay serie, ¿sí? Sí, interpretada por John Turturro, Sí. que yo empecé a verla, pero me costó mucho trabajo. Se me ha escapado a mí en la sección esa serie. John Turturro haciendo de Fray Guillermo de Baskerville. Uf. Y no me convence porque después de ver a Connery me cuesta mucho trabajo. Pero vamos, han hecho una serie. No está mal. Yo he visto un par de episodios, pero no he tenido nada más. O sea, he visto esos dos nada más. Es que claro, he copiado la idea. Es difícil imaginarse a Guillermo de Baskerville de otra manera que no sea con la cara y con la forma de proceder y de moverse de Sean Connery. Es que yo lo veo muy difícil. Y el pobre John Turturro, pues bueno, fue un marrón. Bueno, el hábito hace el monje. Está bien. El hábito hace el Nunca monje. mejor dicho. Sí. Bueno, vamos a ver. Ahora después de la sección te cuento los candidatos que había antes de Sean Connery, que además no querían que Sean Connery hiciera la película. Venga, pues me lo apunto. Después lo vemos. Pero vamos a retomar un poco la historia. Muere Adelmo, pero los asesinatos, las muertes se siguen sucediendo. Sí, se sigue sucediendo porque, bueno, rápidamente, una vez que se da cuenta de que ha sido un suicidio, va a la biblioteca porque quiere ver el libro que estaba leyendo Adelmo, ¿no? Entonces la biblioteca tiene un problema con que no le dejan ese libro y tiene un problema también con el Jorge de Burgos, que es un homenaje también a Borges, que hace Humberto Eco, que está ciego como estaba Borges al final de su vida, y hablan concretamente de la risa, del libro de Aristóteles de la poética, que nunca fue escrito, o que, como le dice el venerable Jorge, que dice nunca fue escrito o se perdió, ¿no? Y entonces pues hacen una dialéctica entre Berengario, a ver si lo digo, a ver, que me centre. Bueno, ahí hay un momento en el que los dos chocan. Es Sí. decir, choca Guillermo con este señor, El venerable Jorge. con Jorge Sí, con el tema de la Jorge risa. chocan precisamente ahí, y es como la primera vez que le dicen, pues igual tú te lo tienes muy creído, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él dice los franciscanos admiten la risa, ¿no? Porque dice como Francisco, dice que meten no me acuerdo a ver si Sí, meten un santo. un santo dentro de agua y del sultán, y le dice, el agua está hirviendo, y dice, no, está fría, y metió una mano al sultán y se quemó. Entonces se empiezan a reír, y entonces pues el venerable Jorge se cabrea porque, por así decirlo, está perdiendo la batalla dialéctica, y dice que se calle y que lo deje, porque la abadía está sumida en la tristeza por la muerte de Adelmo, ¿no? Entonces salen de la abadía, y una de las cosas que me gusta concretamente, que hace referencia a Atso, le dice, ¿qué has aprendido, Atso? Dice que ahí dentro no se debe de reír. Eso me gusta. Sí, bueno, ahí hay muchas cosas que sí que me gustaría comentar. Esa escena creo que te da puntos clave para por lo menos intentar predecir qué va a pasar después. Una es la importancia de los libros en general y de uno en particular. Otra es precisamente ese debate de risa sí, risa no. Y a esos dos puntos has añadido el tercero, que también me parece muy interesante, que es la relación que existe entre Guillermo y Atso, ¿no? Atso como pupilo, Guillermo como maestro, y que acaba siendo casi pues una relación de padre e hijo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, al final, bueno, no por el tema de hijo, al final dice que me lo trata como si hubiera sido un padre, y o sea que sí, el concepto que tenía Atso de Guillermo era de prácticamente hijo, ¿no? Sí, además que hay una total admiración por parte de Atso, y que luego incluso
bueno, Atso aparte tiene su propia historia paralela, ¿no? Tiene su propia... El polvazo que echan en la defensa. Yo la vi cuando estaba en la época de mi primera... bueno, de mis cosas. Estaba intentando decirlo de una forma sutil. Sí, pero no me sale. Del amor a mí mismo. Y esa escena es fundamental, vamos, que... Ahora me recuerdo que la veía con mi madre y mi madre, así con eso incómodo, qué guarra, qué cosa, pero no sabía cómo quitarla. Bueno, he hecho el inciso. No, bien hecho, porque al final hay otra trama ahí secundaria. Estamos en Día de Reyes. Que estamos bueno, oye, no es mal regalo tampoco. En fin, vamos al lío. Es otra trama secundaria en la que Atso tiene que enfrentarse precisamente a esa tentación. Y bueno, pues parece que va a caer, luego no cae, pero está ahí con esa tentación, y precisamente también habla con Guillermo de este aspecto, y él le da su opinión sobre eso. Sí, le pregunta, claro, después de tener la experiencia, le pregunta a Guillermo que es el tema del amor a Dios, porque estamos de aquí, nos ensalzaba el amor hacia Dios, ¿no? O sea, el amor hacia todo, ¿no? Y claro, Guillermo le dice, sí, el amor a Dios, no el amor a las mujeres. Y entonces, pues claro, dice, pero bueno, lo que quiero es que no me lo digas como Guillermo, sino que me lo digas como amigo, ¿no? Y entonces, pues, dice, una de las cosas que me gusta también, dice, la mujer de naturaleza perversa, ¿no? Dice... me cuesta convencerme de que Dios no haya introducido a esta mujer sin alguna virtud, ¿no? Y una cosa que dice también, dice, qué pacífica, qué insulsa sería la vida sin la mujer, ¿no? Sí, al final seguimos viendo ese tipo de manifestaciones. A mí la impresión que me da es esa dualidad, ¿no?, que tiene este personaje, que se mueve siempre entre lo que le dicta su cabeza y lo que le dicta su fe, ¿no? Y ahí se va moviendo, y a veces tira hacia un lado, a veces tira hacia otro, pero normalmente como que le va tirando la razón, ¿no? También es cierto, y hablábamos de esa lucha interna de Atso, pero también el propio Guillermo tiene su propia lucha interna, o al menos sus cargas y sus... por decirlo de alguna manera, traumas, asuntos pendientes a costa de su pasado, y es lo poco que podemos saber del pasado de este monje, ¿no? Sí, el abad, cuando llega a la abadía, el abad habla de una época onerosa de Guillermo, ¿no? Y entonces pues habla de que una época que estuvo como pues, en la Inquisición, ¿no? Y se dio cuenta de que se había equivocado, y fue por eso que desapareció durante mucho tiempo, y vuelve a aparecer precisamente en la novela, ¿no? Cuando está llegando el debate sobre la cristiandad. O sea que tiene ese pasado, y de hecho le pregunta, dice, hasta los monjes tenemos pasado, Atso. Sí, además tiene ese pasado, y es un pasado que le atormenta precisamente porque va en contra ya no solo de sus principios, sino de su propia razón, de algo. Tuvo que, digamos, negar algo que su cabeza le estaba diciendo que no era así, simplemente por el mero hecho de salvar la vida, ¿no? Que claro, es que una mente también científica, si en esa época ya había avances en medicina, tiene un astrolabio, era un gran lector. Yo creo que su mente el tema de Dios, la cristiandad y esto lo tenía sus reticencias, ya iba un poquito más allá. Y de hecho el tema del problema con Jorge es porque lo de la risa, ¿no? Si no hay risa, o sea, si hay risa, no tenemos por qué tener miedo al diablo, y sin el diablo no nos hace falta Dios, ¿no? Eso me parece una crítica brutal a la religión en general, ¿no? Y a cómo se entiende eso de esa réplica, ¿no?, que le da Jorge, es que sin risa no hay miedo, y si no hay miedo la gente deja de creer. Básicamente, dicho de otra forma, pero es lo que le dice, y de ahí la importancia de la risa,
Y de ahí la motivación de este personaje, que podríamos ponerlo como uno de los malos de este asunto, precisamente por ocultar esa risa, ¿no? Sí. Bueno, él hace también referencia a que dice, bueno, si elimina ese libro no va a eliminar la risa. Habrá muchos libros que hablen sobre el tema de la risa. Dice, pero no voy a eliminar. Y dice, la risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si los hombres doctos determinan que es permisible reírse de todas las cosas? ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho y me convierto en su tumba. Es lo que le dice el venerable Jorge, ¿no? Que en el fondo, pues, vamos, yo creo que lleva bastante razón. Bueno, al final, yo lo que decía, ¿no? Ese planteamiento, en esa historia hay otro artículo, ¿no? Que es el artículo central, ¿cómo sería? El arma, ¿no? Del asesinato, que es precisamente ese libro referido a la risa, ¿no? Es curioso cómo se las ingenia este hombre para todo aquel que lea ese libro muera. Sí, se le ocurre poner arsénico en la hoja y bueno, dice, si quieres más, ven leyéndote, pero al final lo va a morir, ¿no? De hecho, cuando la primera prueba que tiene de que eso es así, que se la enseña el abad, le enseña el documento, dice, y hasta aquí empieza a morir, ya empieza la escritura a variar y aquí dice, aquí se estaba muriendo, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo no veo nada más que un papel. Dice, sí, dice, pero hay unas letras en griego que con zumo de limón escritas no se ven, pero a la luz de una vela lo vislumbra. Y entonces ya se da cuenta que efectivamente la muerte va por ahí, y para sellar el tema lo que hace es que quema eso, porque se acaba de enterar de que Bernardo Gui, el inquisidor, junto con parte del papado, ha llegado a la abadía, ¿no? Y ahí en ese momento, por decirlo de una forma muy coloquial, se lía muy gorda. Sí, sí. Se lía muy gorda, porque si hacía referencia a Jorge de Burgos como el malo, llega el malo, y además con cara de malo y con pinta de malo y con cara de mala virgen también. Sí, que yo concretamente con este actor después lo vi de Salieri en Mozart, y dije, sigue siendo malo. Sí. Estaban casillados. Sí, es que le pega a ser malo. Le pega a ser malo. Entonces nos encontramos con este Bernardo de Gui, que bueno, ya no solo es que sea el malo, y que casi que lleva al extremo también ese enfrentamiento de la razón con la fe, sino que también enfrenta al propio Guillermo con su propio pasado, con esto que comentábamos antes de la Inquisición. Sí, porque, bueno, decir que también que a ver, ¿quién es? El gordo, ¿cómo se llamaba? A ver si me acuerdo. Un segundo. Un momento. Es que se producen 2 muertes más durante este tiempo. Y entonces, cuando ya lo están acusando, el inquisidor coge al actor que se llama Pretzel, que es el que hizo después Hellboy, Rompelman, y este, junto con Remigio Tabarayene, son 2 dulcinistas que, por así decirlo, pagan el pato de quién han podido ser el asesino, o sea, los asesinos de estos monjes, ¿no? Y entonces, pues, capturan a la chavala que tuviste en su momento echar ese polvo. Cuando estaba con la problemática mis primeros pelos. Sí, y claro, lo cogen con un gato negro, y ya pues toda la magia, pues dice, ya está. La bruja, el gato negro, el jorobado, el otro, dice, ya solucionamos este problema, ¿no? Y llama a Guillermo para que concuerde con él, junto con el abad, para hacer una especie de juicio de la Inquisición. Sí, y además ahí se encuentra en la misma situación que relata un poquito antes, es decir, la misma situación que cuenta,
Pero ahí este señor está más preocupado de la biblioteca, de cómo entrar a esa biblioteca, de la cantidad de libros que hay en esa biblioteca, porque se ve muy bien precisamente en esa parte pues ya no el amor, sino la adoración de este personaje hacia los libros, ¿no? Sí, cuando la primera vez que sale de la biblioteca, cuando ocurre con Venancio, le pregunta, dice, apuesto que esta torre tiene algo más que aire, ¿no? Y él sabe perfectamente que está en una de las bibliotecas más grandes de la cristiandad. Sí, y además que hay un momento en el que él cae o está a punto de caer y lo único que se le ocurre es decir, no me salves a mí, salva a los libros. Los libros, a mí me da igual, los libros. Incluso al final, cuando sale de ese incendio, sale cargado con todos los libros que puede cargar, ¿no? Me parece muy indicativo de este personaje, y quizá, y esto ya es una interpretación mía, del por qué este señor acabó siendo franciscano y no otra cosa. Claro, yo en la época, pues, si te hacías franciscano, bueno, o monje, en él escogería franciscano, no sé el por qué, pero eso era estar en época de cultura, si eres monje, porque en aquella época no había libros, no, salvo la iglesia era lo que los tenía, o era agricultor, o batallabas, y si habías nacido con el tema de la curiosidad y las ganas de poder leer, pues tenías que ser monje, y una cosa u otra, y yo creo que eligió ser monje por el tema de la cultura, tenía acceso a poder leer. Claro, es que teniendo en cuenta un poco eso, conociendo un poco el contexto histórico en ese sentido, y viendo la descripción del personaje, que hablando de esa descripción del personaje, ahí hay otro paralelismo que lo hemos comentado, que se ve que, joder, es muy obvio que está basado, o al menos en parte, en Sherlock Holmes, porque Umberto Eco lo describe más o menos igual que lo describe Conan Doyle en su novela. No te entiendo la pregunta. Sí, la descripción de Guillermo es muy parecida a la descripción que Conan Doyle hace de Sherlock Holmes. Hace la misma descripción. Además, no son las únicas referencias que Umberto Eco toma de la realidad o adapta, sino que también hay muchos personajes que aparecen en la novela que existieron realmente, ¿no? Sí, bueno, existieron, bueno, el propio Bernardo Gui existió como inquisidor, existieron, vamos, a ver, tengo por aquí notas, Ubertino de Casale, Girolamo de Kafka, Bertrando del Pogueto, vamos, hay un montón de... Ya es cuestión de investigar y de leer un poquillo, pero vamos, montones de... Todo está basado prácticamente en personajes reales. Sí, porque además, y si te parece, estamos hablando de Guillermo, pero creo que es inevitable hablar también de Umberto Eco, ¿no? Y conocer un poco su formación, porque corrígeme si me equivoco, pero sí que tenía formación como en historia. Historia, semiótica, la cábala, es decir, canta los números. Sí. Sí. Y luego le engañaban en las vueltas. Entonces, háblanos un poquito de Umberto Eco. Bueno, yo de Umberto Eco lo conozco a raíz de ver la película de Jean-Jacques Arnaud y bueno, la novela que la compro del Circo de Lectores años después. Y bueno, lo único que supe que era profesor de semiótica y estética e historia medieval en su Italia, y que luego hace el nombre La Rosa, y lo conozco también por El péndulo de Foucault, por La isla del día de antes, Baudolino y algunas novelas más. Y bueno, una de las cosas que me gustó que me queda cuando decía que el libro era como el martillo, una de las mejores cosas hechas, que no tendrán la posibilidad de cambiarse, ¿no? Porque hablaban de cuando el libro iba a pasar a digital o el libro seguiría siendo impreso, ¿no? Y hacer referencia a eso, ¿no? Como una de las mejores herramientas que hay. Justo tú, en tu sección, en la estantería del Yayo, ¿hay libros de Umberto Eco? No he metido libros de Humberto Eco, porque estamos hablando de Guillermo.
Bien, pues teniendo en cuenta eso y ya aprovechando porque, bueno, off the record, ¿no? Fuera de micro, hemos estado hablando un poco de Umberto Eco y justo también nos ha estado explicando alguno de los libros. Sí, Umberto Eco, la primera novela que escribe de hecho es esta, ¿no? Es El nombre de la rosa, porque antes tenía nada más que ensayos y cosas de gente culta, de esa que piensa con la cabeza. La novela la basa en un manuscrito que encuentra y que está escrito por un tal Atso de Melt. Es decir, que tiene una base real, pero que contaba cosas que no tenían mucha trascendencia, y él decide juntar toda la historia, lo que a él le interesaba de esa época. Describe muy bien la abadía, ¿no? Y cómo se vivía en ella, como las tareas que tenía cada uno de los monjes. Y la novela, que quien no haya leído y haya visto la película, la novela es muchísimo más extensa y habla de toda la historia, lo que pasaba con la iglesia y todo esto. Y se basa en esto y tiene un éxito descomunal. Entonces, claro, esto te lleva un poco arrastrado, y luego él sigue escribiendo ensayos y saca algunas novelas como El péndulo de Foucault, que a mí particularmente me encanta esa novela, y que también son muy difíciles de llevar al cine. De hecho, no sé si hay, mejor me corrige, que he dicho antes que no había una serie, y hay, pero no hay adaptaciones de novelas de Umberto Eco, con excepción de esta. No, El péndulo de Foucault no. Ni La isla del día de antes, donde un barco se queda en el hemisferio, en el Ecuador, en el mismo, en la latitud donde hay una isla que es ayer y donde está el barco es hoy, ¿no? Que de ahí cambiaría el tiempo. Y la verdad es que son un poco difíciles de leer, le mete muchísimos datos anexos a toda la historia, que está muy bien, si te gusta, a quien le gusta Umberto Eco, pues genial, estupendo, pero lo que es la historia pues se vuelve un poquito más espesa, porque la intención de Umberto Eco no es escribir novelas. De hecho, no lo dijo, esto es una cosa circunstancial, le dio por escribir novelas con muchas referencias, copiando a Cervantes, copiando a Conan Doyle, copiando a Borges, y homenajeando, ¿no? Pero inspirándose. Dilo abiertamente, copiando. Y eso es lo que tengo que decir de este señor, Umberto Eco. Pues si quieres, y si Rafa nos deja, aprovechamos el rebufo y nos vamos a la estantería del Yayo. Bueno, vamos a la estantería del Yayo perfectamente. Venga, pues nos vamos a la estantería del Yayo. La estantería del Yayo, una sección viejuna de Justo Fuentes. Vamos a empezar. Estamos en ello. Estamos rebobinando la cinta. Con un boli. Un boli. Bueno, ahí tenemos esta intro, que es la banda sonora del nombre de la rosa, de un todavía no muy conocido James Horner, que también ha muerto. No, es que me fastidió. Es que hay gente que no debe de morirse, y va el tío y se muere en un accidente de avión, pero bueno. Vaya. Entonces James Horner tenía banda sonora, el Titanic, por ejemplo, también es suya, que después ya sería mucho más famoso, pero bueno. Y Julio Iglesias sacando discos, Y Julio Iglesias ahí, y el Puma, no se muere. Bueno, ha estado malo. O sea, que saludo al Puma si no está oyendo. Bueno, pues está la banda sonora de la película, de las que hemos hablado, y que ahora vamos a contar una serie de anécdotas, porque la película se tardó en producir 5 años, ¿no? Entonces hay un montón de anécdotas. Pasamos a la siguiente. Vamos a una cosa muy... Este año no ha habido carnaval, pero nosotros vamos a meter aquí una comparsa. Bueno, pues con lo gracioso que son los gaditanos, la comparsa se llama El nombre de la rosa. Bien. Y habrá una que se llame Rosa dentro de la comparsa. Por cierto, no hemos comentado el nombre del libro, que en la película no explica muy bien, porque le quitan todo el sentido al no explicar toda la historia, ¿no? No lo diremos. Bueno, pues una comparsa muy atípica, primero porque es malagueña. Bien, porque no había comparsas en Cádiz, y entonces ¿qué narices? Y porque hay mujeres. Normalmente en las comparsas suele haber, pero tienen un papel más relevante, o están tocando la bandurria, o están haciendo... Y aquí pues cantan, ¿no? Sí, normalmente no suele haber comparsas mixtas. Efectivamente. Por el tema de la voz. Bueno, pues también hace la voz de barítono, soprano, contrasoprano.
y todo eso. Contralto, octavilla. De eso sí controlo, de eso sí controlo. Bueno, si quieres, sigues tú. No, perdón. Bueno, pues está eso, la comparsa, por eso y se llama El nombre de la rosa. Pasamos al siguiente, que os va a encantar. Esta me gusta. Está muy bien. Bueno, pues esto es un tema que se llama Space Rock parte 2. Significa que tuvo que haber una primera parte. O no la he encontrado, pero tuvo que haber una primera parte. Empezaron a numerar a partir del 2, no saben contar. Porque son de Cleveland, Ohio. Claro. Y el grupo se llama The Baskerville Hound, el sabueso de los Baskerville. Entonces, bueno, viene ahí. Es un tema del 67. ¿Qué tiempo aquello? Ay. Y... ¿Cuánto LSD? ¿Y te ha gustado a ti? Sí, esta me ha gustado. Son muchos, y van vestidos así como de comunión. ¿Ah, sí? Sí. No hay vídeo, no he visto vídeos, porque yo creo que en esa época los vídeos lo hacían con pintado a mano. Pero sí que hay fotos de estos señores, de los Baskerville Hound. La siguiente te va a gustar más todavía. Pasamos al siguiente tema. Sí, Suena. Eso es alemán. Efectivamente. No sé qué es. Bueno, es una versión de Paranoid de los Black Sabbath, pero aquí se llama el sabueso de los Baskerville, que además lo único que se entiende, porque por lo visto sabueso se dice Der Hund. Claro, no, pero está bien, la traduzco yo, la llamo como me da la gana. Efectivamente. No, pero dicen, se le entiende Baskerville perfectamente. Que he oído el tema original de Black Sabbath y no dice Baskerville en ningún momento. Y el vídeo es para verlo. Hay unos alemanitos ahí cantando que se miran además, y además han puesto, no tienen escenas completas en el vídeo, y lo que han hecho ha sido ponerla a ellos cantando, pero están cantando otra cosa. No es que no coincida el playback, es que están cantando directamente otra cosa, ¿no? A lo mejor la versión en inglés. Yo creo que ni ellos se entienden, pero bueno. Bueno. Nos volvemos a España. Tenemos aquí un grupo muy culto. A quien le guste. Pasamos al siguiente tema. ¿A ti si te gusta este grupo? Sí. Se te ve, mueve el pie. Y más cosas. Lo pensemos peor. Grupos que tienen como que son suaves pero quieren, no, en el último momento es como no sé, es como un sí pero no todo el rato. Efectivamente, sí. No vamos a ser tan suabones como los grupos actuales, pero porque al final vamos a ponernos un poco encorajadillos y bueno. El grupo es Izal y son tiernos pero rebeldes, sí. Es Izal y la canción se llama Ockham, que es el famoso este de la navaja. Ockham, no sé, Ockham. Y bueno, pues son el pop intelectual. Tenemos aquí en España, pues esto es lo que hay. Ya está. De gafapasta, nada más. Efectivamente. Y para terminar la sección musical, pasamos al siguiente tema, un grupo de Jaén. No sé si alguien lo conoce, si lo conoce, pues genial. Porque yo lo acabo de descubrir. Que se llaman Ockham, precisamente. Esta canción se llama En Santé. Pues no suena mal, Bucólico. ¿Vas a ver, Jaén? Hoy tengo una cita. Camino entre calles. Está rodado ahí en el chalet de uno de ellos, digo, porque están allí en la chimenea, eso es muy... Pues habrá que buscarlo, habrá que buscar a Ockham. Bueno, pasamos a la sección de cine y teatro. En primer lugar, pues vamos a oír a este señor que nos va a contar algo. Del anticristo son lentas y tortuosas. Sin embargo, me alegro de que vayáis a tomar parte del debate que va a celebrarse dentro de unos días en esta radio. Si es nuevo o que si es particularmente
gratificante es que en estos momentos de crisis tremenda que estamos viviendo, pues es que hay muy pocos grupos de teatro, productoras que se pueden permitir el lujo de abordar un proyecto. Este señor es Carra Elejalde, que ha hecho la obra de teatro de El nombre de la rosa, y hace también de Guillermo de Baskerville, y Juanjo Ballesta hacía, porque la obra tiene ya tiempo, no sé si seguirán representándola, y si oímos esto hasta el final, que no lo vamos a hacer, nos vende una gula del norte. Y bueno, eso para nosotros es un gozo. Y luego también es un gozo. Pero mira, me cuadra este señor de Guillermo. Sí, por lo visto, como son varias compañías, no siempre es él. Es decir, porque he visto varios vídeos. Me cuadra. Juanjo Ballesta no. Juanjo Ballesta, sí, sale ahí la portada, ha hecho una portada así muy peliculera también. Es como muy macarra para eso. Bueno, tenían esa. Y bueno, vamos a, si quieres, pon la música siguiente, aunque, bueno, no. Lo que tú quieras, tú mandas. No, la que toca. José Luis, por favor. Sí, que cree que no había puesto. Esta es la banda sonora también del Nombre de la Rosa, el tráiler. De mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso. Y sobre esto pues voy a contaros las anécdotas de la película. Como digo, se tardó 5 años la preproducción y producción, rodaje menos, pero la producción la dirigió Jean-Jacques Arnaud, el director de que le gustan los animales, porque El oso, El último lobo, En busca del fuego. Y como cambió tanto la novela y estaba vivo el autor, pues le llamó un palimpsesto, que para los que sean de Burgos no sepan lo que es esto, es que lo que hacían antes los monjes, que era borrar, como no, el papel era muy caro y no había tanto, pues borraban rayaban la escritura que había y escribían encima. Entonces todavía se puede comprobar dentro de muchos escritos que hay otra cosa escrita debajo y que han podido, con técnicas de estas de rayos láseres y esas cosas, han podido saber lo que hay escrito. Entonces él dijo que no había hecho una adaptación, sino que había hecho un palimpsesto. Quedó como Dios y además le venía muy bien, porque estaba documentado. Queda como un cultureta de la leche. Efectivamente. Y eso después le sirvió a Robert De Niro, que iba a ser Guillermo de Baskerville. ¡Oh! Abogado, iba a meter allí. Uf. Entonces luego le sirvió. Ahora volvemos. Entonces, bueno, pues hizo esto. Le preguntaron a Humberto Eco, que fue a ver la película, y Humberto Eco dijo: soy un espectador sospechoso y debo callar. Luego la puso a parir, pero dijo eso. Además de Robert De Niro, que va a ser el candidato ideal, pues se barajaron nombres como Jack Nicholson. Uf, yo no lo veo. Ese acaba aquí, lo vuelve loco a todos. Michael Caine sí. Sí, pero tampoco Michael Caine, bueno. Ian McKellen. A Ian McKellen sí lo veo. Sí, hombre, claro, Gandalf, Magneto y Guillermo de Baskerville, ya tiene todo. Claro, que por cierto, ¿quién fue? Ah, no, Sean Connery le ofrecieron hacer de Dumbledore, pero no quiso. No lo veo yo de Dumbledore. Bueno, pero se lo ofrecieron. Vale. Bueno, seguimos, ¿quién más? Marlon Brando. Uf, eso molaría, En esa época hacía obra alimenticia, porque quería comer. Hombre, y además mucho. Comer y beber, creo yo. Paul Newman. Hubiera hecho el personaje berengario. Paul Newman. Tiene su rollo, Paul Newman para demasiado guapo para monje. Sojazo. Y Donald Sutherland. Donald Sutherland no lo veo. Donald Sutherland, eterno secundario. No lo veo. Bueno, pues el director quería Robert De Niro. Y Robert De Niro, ya aprovechando que había cambiado tanto, no sé si... Esto es como cuando te dicen que haga algo y no quieres hacerlo y dices, pues le voy a pedir mucho, ¿no? El presupuesto, para que no lo coja. Pues lo mismo. Dijo que lo hacía si, eso cuentan, terminaban la película con un duelo final. Mira. La condición de terminar un duelo final de esgrima entre Guillermo y Bernardo. Con 2 cojones, claro que sí. Eso fue lo que dijo. Pues fíjate, pues a De Niro lo veo yo más de Bernardo. Sí. Lo veo yo más... El caso es que a Sean Connery no lo querían, porque por aquella había tenido algunos problemas, no había tenido la taquilla, había sido incómodo, no sé exactamente por qué, pero no lo querían. Se ve que a Sean Connery le gustaba el alpistaje y había que tenerlo controladillo, porque si no... Y lo iban a meter allí, que hacía frío, y el hombre se aprovechaba, que se cogía el anisete y ala. Bueno, también en el casting, la única orden que dio Jean-Jacques Arnaud es que cogieran a gente fea. Porque, además, de hecho, todos los monjes... Lo hizo muy bien, Sí, lo hizo genial. Pero claro, tuvo ahí un problemilla porque dice que le recordaba a su pueblo, el ambiente. Y claro, de su pueblo pues se mosquearon un poco. Está llamando feo el tío todo este, que tampoco es muy bonito, pero bueno.
Y eso. Y luego la escena del incendio, que tú antes has hecho el spoiler. Yo creo que ¿cuánto tiempo puede pasar desde que se estrena una película hasta que se pueda contar el final? Quien no la haya visto ya... Pues en el incendio que hicieron al final fue un incendio real. Hicieron el decorado y le metieron fuego de verdad y había una toma nada más. Entonces en el incendio ardió James Bond, Sean Connery, que ahí no hacía de James Bond. Salió ardiendo, que tuvieron que tirarlo al suelo y que rodara porque se iba a quemar. Y le cayó una viga al señor a Fyodor Chalapin, que es Jorge, que dijo: yo ya estoy mayor, ha salido bien la escena, como diciendo, mira, si me muero, da igual, pero que esto ya ha salido bien porque que no podían repetirlo. Porque otra no. Le habían metido fuego al decorado. Que hicieron en un castillo y el sótano está hecho en una bodega de un restaurante. Tampoco dijo... Vamos a gastarnos aquí todo, pero después vamos a ir a la bodega esta que tengo yo un amigo que me va a dejar el vino ahí. Claro, y sin Connery encantado. Vamos a rodar más cosas dentro de la bodega. Y bueno, por último, la biblioteca la encargó, es decir, todo lo que sale en los manuscritos se le encargó a la abadía italiana de Praglia para que lo hiciera. Y pues lo que pasa, como hay mucha gente por el rodaje, pues se fue uno de los escritos, se perdió, bueno, lo robaron. Y entonces tuvieron que encargar que hicieran otro y tardaron un año en hacerlo. No lo sabía. Vamos, que iban sin prisa ellos, que para eso están ahí ellos con su... Entre la meditación, las misas y las cosas, pues no podían ellos estar con esas cosas. Bueno, pasamos a otro apartado, que es la segunda vez que traemos este apartado, porque da la casualidad. Ya trajimos con Terry Pratchett videojuegos y vamos a hablar de un videojuego emblemático que empieza con esta música remasterizada, por supuesto, porque si no sonaría más. ¿Vale? Esta es la música de La Abadía del Crimen, que es el videojuego mítico que se hizo en el 87, que no tuvo mucho éxito, pero que ahora se ha convertido en un videojuego de culto, que lo hizo Paco Menéndez y Juan del Can. Yo los nombres no los conozco, pero los nombres porque para eso son los autores. No pudieron ponerle el nombre el nombre de la rosa, llamaron a Humberto Eco y Humberto Eco dijo: ¿de qué me estáis hablando? Perdón, los conozco, yo de algo no tienen ni idea. Si el hombre está con lo de los libros electrónicos y eso, pues oye, que hemos hecho un videojuego de tu novela. Bueno, que le dijo que ni habló con ellos. Entonces le pusieron el título del Crimen de la Abadía, que era uno de los títulos que barajaba, porque después Humberto Eco sacó un análisis donde explica muchas cosas del nombre de la rosa, porque lo escribió y todo eso, y dice que había un montón de títulos y uno de ellos era el Crimen de la Abadía, que era el que iba a poner, pero que tenía el nombre de la rosa, que era una cosa que no tenía mucho que ver, que no hablaba de la historia y que fue el que le gustaba más a la gente. Entonces, comentan que el nombre de la rosa se lo puso porque era lo que decía, la rosa ya tenía muchísima afección, el Rosacruces, las 7 rosas, las no sé qué, entonces era un nombre que estaba como muy gastado y al final iba a quedar eso. Entonces cuando la gloria pasa, cuando ya todo se acaba, lo único que queda es el nombre, ¿no? Que eso lo dijo otro señor, no sé quién lo dijo, y él tomó eso para ponerlo del nombre de la rosa, aunque luego explique otras cosas. Bueno, pues este juego se remasterizó en el 2016 como La Abadía del Crimen Extensum, quedaron ahí muy estupendo, y la verdad que es una aventura gráfica de las de Point and Click, que son las de que estáis en una escena y tenéis que buscar objetos para luego usar en otros objetos. Digo por si alguien no conoce. Sí. Yo lo he visto, ya he visto el juego. Los típicos de LucasArts, de los primeros, el Monkey Island, por ejemplo, Monkey Island, Grim Fandango y... Efectivamente, pues tiene ese estilo, pasa que sí vamos en medio con el muñequito y tienes luego que hacerlo, y por lo visto era muy difícil, yo no he jugado, pero bueno, hay oportunidad ahora porque se sacó en el 2016 y de verdad que tiene un aspecto gráfico muy antiguo pero moderno, ¿no? Que no es como el principio que eran 8 bits, que se veían ahí los muñequitos cuadrados y muy juntitos. Pasamos ya a la sección de... Pasamos, a ver. Relaciones por los pelos. Bueno, pues esta es una sección, te lo recuerdo, donde empiezo a relacionar cosas hasta que llego al nombre de la rosa. Y que hoy no sale Mike Oldfield. Entonces, vamos a empezar con un concurso. Y ahora, nuestro concurso, Elecciones Generales. La gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche. Estamos en Día de Reyes, hola niños. Esta película de Almodóvar de 1980.
donde sale Alaska, peinada como tu tía Matilde, porque tiene con lo que es Alaska, pues aquí tiene un peinado muy... Con pelo casco. Con pelo casco, así, como bufado, como cuando va a la peluquería tu madre, que se bufa así... Bueno, tu madre, por poner un ejemplo. Sí, mi madre se peina así, sí. Vale, pues entonces está así. Y Alaska, además, bueno, que todo el mundo la conocemos, porque ya no queda... No me meterme con Alaska. Alaska también sale en la película Sin Rodeo, de Santiago Segura, donde canta en el coche con Maribel Verdú, pues, esta canción de Fangoria. Santiago Segura, Que para no tener rodeos tarda en arrancar, Se monta en el coche, es que si no habéis visto la película, es la escena final también. Se pone a cantar y resulta que tiene a Alaska sentada al lado, que eso... O sea, tú imagínate que te pone a cantar en el coche, tararea, y lo que cantes tiene al tío que canta al lado. Bueno, pero no Alaska. No Alaska. No, que al final se va a meter con ella. ¡Qué susto! Ya no quedan hombres como Alaska, Bueno, pues Maribel Verdú, que es la que está disfrutando a tener a Alaska ahí en la radio, sale en la siguiente película. Vamos a ponerla. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. No he visto nada. Cuentos de hadas. Es el tráiler de El laberinto del fauno, donde sale Maribel Verdú, dirigida por Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro es el director de la siguiente película. Así sin verla son ruidos nada más, Sí. Cuidado con las manos y los codos. ¿Cómo? Bueno, pero ya sabiendo... Sí. Bienvenido a la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. Bueno, pues es el tráiler de Hellboy. Las dos primeras de Hellboy eran de Guillermo del Toro, la última que se ha estrenado no. Y el que hacía de Hellboy, el actor pues lo hemos comentado antes, es Ron Perlman, que fue lanzado a la FA, por lo menos yo lo conocí en El Busca del Fuego, que hace... Que yo creo que era así él, que no. Yo pensé siempre que era así. Que era así, luego no, tiene Hijo de la Anarquía, tiene un montón de cosas, y el hombre habla inglés y todo. No te preocupes, muchachito. Sí, pero la apariencia lo cambia mucho. Que no habla mono ni habla. Pero está monado. Sí, pero tiene una cara muy particular, y además de Hellboy era ideal. Le comentaron a Guillermo del Toro porque le había dicho un niño. Esto ya es una cosa de Hellboy. No sé si estamos bien de tiempo. Sí, nos da. Pues le había dicho un niño un niño del hospital, yo creo que eso la excusa siempre enfermo, diciéndole que quería que hiciera la tercera de Hellboy. Y entonces Ron Perlman decía que sí, que él hacía, pero que ya tenía una edad como para ponerse a pegar potes y esas cosas. Claro, que no ha visto a Harrison Ford, que va a hacer Indiana Jones en busca de la dentadura postiza perdida o algo así. Y entonces, bueno, pues al final Guillermo del Toro, que produce y que le gusta hacer los dibujitos de las cosas, bueno, pues ha dejado y ha pasado el relevo ya a otro director. No sé no me acuerdo quién ha dirigido la última de Hellboy, el protagonista, el de Stranger Things, el que hace de Hellboy, bastante más dura, y no está mal. Lo que pasa es que el proyecto de Hellboy, los dos primeros, sí están con Minoglia se llama, no sé pronunciarlo, que es el dibujante, el creador de Hellboy, que es amigo de Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, pues llegamos a este hombre que hace esta escena de la película El nombre de la rosa. Watch out for the Draco who cometh in futurum to know your anima. La morte supremo. Quiere decir que esta escena, que yo tengo un amigo, iba a decir tenía, pero está vivo, tengo un amigo que se ponía el jersey y nos asustaba con eso. ¡Penitencia! Y esta película le marcó. Aparte, este amigo, ya voy a hacer el spoiler total, cuando fui al cine a ver la película, él ya la había visto, y en cuanto salió el ciego dijo, ¡es el asesino! Pero en voz alta. Y ya todo el cine
no sé cómo no le tiraron, cállate hombre, será imbécil, y ya nos jodió la película. Saludo a mi amigo. Saluda. Juan Carlos, un saludo. Bueno, terminamos con esto justo. Pues terminamos con esto, ya hemos hecho el enlace con... Pues hemos enlazado a Ron Perlman. Y bueno, pues vamos a la última pregunta, la de siempre. ¿Con qué os quedáis de Guillermo de Baskerville? Justo. Yo con Guillermo de Baskerville me quedo con la escena de su pupilo en la cocina. Con las manos en la masa. Que fue una salvajada, es que... De verdad. Pero bueno, Guillermo de Baskerville, pues sin Connery, yo creo que lo que hemos dicho antes, sin Connery no hubiera sido, el Guillermo de Baskerville no hubiera sido igual, sino de sin Connery. O a lo mejor si no conocemos, si hubiéramos visto a otro, pues lo tendríamos hecho, pero yo creo que era ideal para el papel. ¿Con qué te quedas? Bueno, con el personaje, con los libros y sobre todo con el libro que abre cuando entra, que dice el Beato de Líbana. Pues con ese libro podría quedarme sin problema. Bueno, pues con eso nos quedamos. Nosotros nos vamos a ir. Rafa, ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuando quieras volver, estás en tu casa. Muchas gracias. Justo, un placer como siempre. El placer es mío, ya lo sabes. José Luis a las labores técnicas. Nosotros nos vamos ya. Nos vemos la semana que viene. No voy a adelantar personaje, pero lo conocemos ya. Lo conocemos, sabemos cuál es. Y está muerto, evidentemente. Pues nada, nosotros nos decía, nos marchamos. Volvemos la semana que viene. Portaros bien. Adiós. Pruébalo y dime a qué sabe.